palabras que todo cristiano debe de conocer desde el inicio de su caminar, ¿de acuerdo? Sería muy difícil, sería muy complicado o sería muy triste que estando en la iglesia hubiéramos vivido tantos años, 10, 20, 30 años y apenas podríamos decir, es que me acabo de convertir. Usted ha escuchado a personas que han vivido tantos años en la iglesia y que pues al final sinceramente dicen, pues es que me acabo de convertir. En otras palabras, lo que quiero decir es que sí nos ha sucedido. Nos ha pasado, le ha pasado a muchos hermanos por diferentes causas y diferentes razones. No son a veces propias de la persona, porque toda persona que viene a la iglesia y todo creyente que está aquí tiene la mejor de las intenciones, ¿sí o no? De aprender. Por cierto, fíjense hermanos, les quiero poner un ejemplo ahora que mañana nuestros niños o sus nietos o sobrinos regresan a la escuela. La pregunta para los niños es: ¿a qué vas a la escuela, hijo? A ver, hija, ¿tú a qué vas a la escuela? Los niños podrían decir: voy a jugar, voy a hacer amiguitos, voy pues es que tú me llevas, ¿no? Pero uno tiene que decir: voy a aprender. ¿Sí? El objetivo de que nuestros niños tengan una asistencia a la escuela tan disciplinada, con tanto tiempo, a veces costosa, es para que ellos aprendan. Amén. Ha sucedido casos en que los niños pasan de primero a sexto, ahora ya es problema del maestro, ya no es problema del papá, es problema del maestro, pero el niño no sabe sumar, ¿cierto o no? El niño pasa grado y grado y grado y todavía no sabe las multiplicaciones, no sabe escribir bien, bueno, ya su nombre sería mucho, ¿no? Pero les falta vocabulario, le falta dicción, no puede leer, se traba, la lectura es muy lenta, etcétera, etcétera, ¿cierto o no? Entonces, algo sucedió que en el trayecto que el niño pasó de un grado a otro grado, de primero a sexto, pues como que pasó de largo. A mí me decían que es donde yo estudié. Yo decía, yo estudié en el TEC de Orizaba, estudié mi carrera de ingeniería, pero cuando llegué a la empresa me di cuenta que sí pasé por el TEC, pero pasé de noche. Miren hermanos, a mí me sucedía algo que a las 3 de la tarde estaba yo en la clase en el taller de vibraciones, por ejemplo, ¿no? De mecánica y vibraciones, y me dormía. Entonces cuando llego a la empresa y me dicen, a ver, ¿cómo es esto? No lo sé. No sé por qué, no me lo enseñaron. Yo decía, no, es que no me lo enseñaron. No, lo que sucedió es que yo me dormí, no puse atención, me distraje, llegué tarde o no pasé la materia y no la recibí. Pero pasó el tiempo, ¿no es cierto? Y me di cuenta de mi realidad. Entonces, queridos hermanos, por eso es indispensable que lo volvamos a hacer así. Así que el camino de la salvación. Vamos a darle lectura al Salmo 86, verso 11. Por favor, préstamela. Gracias. Salmo 86, verso 11 es el salmo con que empezó el culto y dice así: enséñame, oh Jehová, tu camino. ¿Pueden leerlo ustedes en voz alta, por favor? Amén. El título de este mensaje en esta ocasión, hermanos, es ese mismo, el que dice: enséñame, oh Jehová, tu camino. ¿Cuántos conocen el camino ya? Yo estoy seguro que ya conocen el camino, pero la forma en que se los quiero plantear solamente es para revisar que no nos hayamos salido del camino. Amén. Porque precisamente Pablo le escribe a Timoteo, sabedor de que en el camino de pronto hay veredas, hay diferentes rumbos y te puedes distraer. Cuando te das cuenta ya te extraviaste, no sabes dónde estás y necesitas retomar el camino, ¿ok? Entonces toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, porque de pronto en el caminar algunos aspectos de la vida pueden quedar como olvidados o puedes ponerlos por alto o suponer tantísimas cosas que pasan en la vida cristiana. Por eso vamos a hacer esta revisión. Vamos a revisar como un paso a paso algunos aspectos, y no precisamente significan todos, pero tenemos que revisar algunas cosas. Voy a comenzar con esta pregunta. Mi pregunta es: ¿quién se considera inconverso aquí en la congregación? No quiero que levanten la mano. Yo creo que la respuesta de todos es: por pastor, pero ¿qué pregunta es esa? Si nosotros ya nos convertimos, ¿verdad?
ya nos convertimos, ya nos bautizamos, ya creímos en el Señor. Bueno, amén, correcto, y es verdad. Pero hay que hacer la pregunta, porque en la respuesta están implícitas algunas cosas interesantes. Entonces, ¿quién se considera inconverso? ¿Quién es un inconverso? Voy a decirlo en esta forma. Un inconverso, hermanos, es un impío. En la Biblia se le llama impío, incrédulo, inconverso, idólatra, y finalmente la palabra más genérica que engloba todo es pecador. ¿Ok? Entonces vamos a leer el Salmo 14 verso 1 para que confirmemos qué la Escritura nos está diciendo en cuanto a esto. Salmo 14 verso 1: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Recuerden, hermanos, que el bien y el mal está determinado por la Biblia. La Biblia dice que es bueno y la Biblia dice que es malo. La Biblia lo enseña. Pero hay muchas personas que no logran el discernimiento del bien y del mal, porque hoy en día, la cultura de hoy, la cultura posmoderna, dice que si te gusta es bueno. O sea, se vuelve relativo. Pero en la Biblia no hay cosas relativas, en la Biblia hay cosas absolutas. Y la Biblia es la verdad que no cambia. Amén, o sea, es absoluta. Ayer estuvimos en Rafael Delgado, en la Junta de Pastores Mensuales del Valle de Orizaba, que gracias a Dios nosotros ya llevamos 18 años conviviendo, compartiendo y conociendo a los pastores de la región, y hemos estado integrados en tantos eventos. Pero el predicador decía que los jóvenes hoy, la mayoría de ellos piensan en verdad relativa, en lo bueno, si me gusta, si me agrada, si yo me siento bien, está bien. Pero ya no piensan en absoluto, no les enseñan que hay una verdad absoluta, es decir, que hay un bien absoluto y un mal absoluto. Yo le decía a mi esposa, mira, el mensaje es tan claro en la palabra de Dios, porque la verdad absoluta es la palabra de Dios, pero más particularmente es la Torah. O sea, en los mandamientos de Dios está lo que es bueno, y en los mandamientos de Dios está lo que es malo. Precisamente por eso el apóstol Juan escribía en la carta de Juan, decía, porque la transgresión de la ley es el pecado. El pecado es la transgresión de la ley, o sea, la desobediencia a los mandamientos de Dios. Eso es el pecado. Entonces, ¿quién es un pecador? Un pecador es una persona que nosotros podríamos juzgar, que vemos como que hace algo malo o parece que hace algo malo. A nuestro criterio podríamos pensar eso, pero hermanos, aquí no es cuestión de usar tu criterio. Aquí es cuestión de usar la palabra de Dios. El que mata, el que roba, el que miente es pecador. ¿De acuerdo? No hay relativos, aquí es absoluto. O sea, esto es verdad y siempre ha sido y siempre será así. Lo que fue mal antes sigue siendo mal hoy. Por lo tanto, hermanos, los mandamientos de Dios nos ayudan a saber si alguien está en pecado o si alguien anda obedientemente. Para eso Dios nos los dio, ¿ok? Entonces, vamos con estas palabras a entender un poquito. Por ejemplo, impío. Impío equivale a decir sin piedad, sin temor de Dios. O una definición todavía un poquito más atrevida es aquella que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ese es un impío, porque pío habla de piedad. Entonces, alguien que conoce la piedad pero no la quiere hacer, ese es un hombre impío. Un incrédulo es un no creyente, y Pablo lo decía como aquel que anda sin Dios, sin fe y sin esperanza. Veamos el Salmo 14, cuando el Salmo 14 da la mejor definición de qué es un ateo hoy. Un ateo es alguien que dice no hay Dios, pero la Biblia lo llama necio. O sea, eso es una necedad. Cuando la creación, cuando la historia, cuando la Biblia, cuando el pueblo de Israel existente hoy, una vez más celebrando 70 años y dando testimonio de un Dios todopoderoso, y una iglesia que predica el evangelio, ¿cómo puede decir no hay Dios? Millones de historias cambiadas dicen hay un Dios en los cielos. Amén. Entonces, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, al gentil, o sea, al decirle a alguien gentil, también se le decía practicante del paganismo. O sea, era un idólatra, alguien que tenía ídolos, alguien que vivía una manera
pues bueno, no vivía conforme a la palabra de Dios y que practicaba otra cultura ajena a la de la Biblia, a los mandamientos de la Biblia. Entonces por eso hacemos esta mención, ¿verdad?, de quién se considera inconverso. ¿Y por qué se le llama inconverso? No solo es por su ausencia en la iglesia o su presencia en el mundo, en el baile o en la cantina, sino aquí ya la palabra de Dios habla de alguien que es infiel, desobediente y que practica el pecado y se deleita en él. No solo lo practica, sino lo promueve. O sea, es ese compañero, ese amigo, esa persona que te dice: vente, vamos aquí o vamos allá, o hagamos esto, hagamos lo otro, y te incita, ¿ok?, hacia el mal. Entonces, punto número 2, en nuestro trayecto a la salvación, en el camino de la salvación, todos nos encontramos en este punto, porque no conocíamos de Dios, ¿sí? Éramos no convertidos al Dios de Israel. Ahora, vamos al paso siguiente. ¿Quién se considera un creyente? ¿Quién se considera un creyente? ¿Tú te consideras un creyente? Amén. Ok, así es. Yo también creo que todos quienes estamos aquí estamos por esa precisa razón, porque hemos creído en Dios. ¿Y de qué manera hemos creído? Vamos a la Biblia en Hechos capítulo 15, por favor. Vamos a la Biblia en Hechos capítulo 15 para ver dónde comienza ahora esa relación con Dios, para ver a dónde comienza ahora nuestro caminar en el Señor. Vamos a revisarlo y verás qué interesante es esta expresión: cuando los no judíos, o sea, los gentiles, se convierten a Dios. Así dice la Escritura. Son tantos los que se han convertido que de pronto ya no se sabe qué va a proceder con ellos. Hay quienes les quieren imponer cargas que ellos no pueden llevar, porque son nuevecitos, ¿ok? Pero tendrán que aprender la palabra de Dios y practicarla. Ahora miren, dice la Biblia en Hechos 15:19, es Santiago, es decir, Jacobo, ¿verdad?, el hermano del Señor. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Cómo dice su Biblia, hermanos, por favor? Amén. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver el momento de la conversión. Aquí podemos ver que estos personas, ¿verdad?, reconocidas como no judíos, llamados gentiles, es decir, también relacionados con la idolatría, con el paganismo y etcétera, muchas cosas, se han convertido a Dios. Y entonces, ¿qué es la conversión? La conversión es dejar de darle la espalda a Dios para empezar a caminar según su palabra, ¿ok? Porque cuando uno vive una vida sin el temor de Dios, cuando uno vive su vida porque así quiere, porque así lo decidió, porque solo Él manda, porque hace lo que se le antoja, y no considera a Dios, es sabio en su propia opinión, y lo cual lo hace necio, ¿ok? Pero cuando tú te conviertes a Dios es cuando comienzas a considerar a Dios en tu caminar. Ahora sí le preguntas a Él, consultas con la Biblia, te detienes a pensar si acaso le agrada o no le agrada, y vas cada día. Aquí no quiere decir que ya todo se consiguió, no, aquí quiere decir lo siguiente. Y por esa razón, queridos hermanos, es que yo quiero expresarles a ustedes este mensaje, porque todos nos consideramos creyentes, pero tenemos que entender a qué etapa de la vida corresponde. Número 1, un creyente es una persona que se ha arrepentido. La primera característica, el primer indicio que debe de haber en la vida de un nuevo creyente es el arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista decía: arrepentíos y convertíos, el reino ya está aquí, el reino está cerca, el reino de Dios. O sea, el arrepentimiento no equivale a un remordimiento, no equivale simplemente, ¿verdad?, a un acto sin sentido. Viene del corazón, hermanos. El verdadero arrepentimiento delante de Dios es profundamente del corazón, cuando tú reconoces que hiciste mal, cuando tú te descubres delante de Dios y no te justificas, no te cubres a ti mismo, no tratas, ¿verdad?, de encubrir también tu pecado, sino al contrario, le dices: Señor, esto y esto, todo esto, le confiesas todo a Dios y le dices: eso lo hice yo, sé que hice mal.
y sé que merecía el castigo y no merecía tu perdón. Entonces ahí comienza ese proceso de arrepentimiento. Con ese proceso de arrepentimiento viene la etapa del conocimiento. Amados hermanos, muchas veces muchos cristianos han llegado a los pies del Señor con un orgullo muy grande, sí arrepentidos, sí convertidos, sí convencidos, sí queriendo. Sin embargo, hay un aspecto en la vida que es el mental, y ese aspecto mental te llegas diciendo: es que yo ya lo sé, es que yo ya lo había leído, es que yo ya lo había escuchado, y realmente la palabra de Dios llama al nuevo creyente indocto. Entonces, ¿qué te quiero decir, mi hermano, hermana? Que cada uno, cuando llega a los pies del Señor, debe de llegar dispuesto a reprogramar por completo. Sí, es decir: Señor, borrón y cuenta nueva, yo no sé nada, absolutamente nada, voy a comenzar. Quiero que tú me enseñes el camino por el cual yo debo andar. Como decía el salmista: muéstrame el camino, Señor, porque yo puedo suponer que ya lo conozco. Muchos que vienen de la religión popular, porque han escuchado, ¿verdad?, conceptos cristianos, etcétera, pues dicen: pues ha de ser así, y entonces se quedan con eso mismo de antes. Pero hermanos, la verdad de la palabra de Dios es que todos tenemos que empezar a aprender de nuevo, y es más difícil reajustar la mente de alguien a mejor nacer de nuevo. Por eso el Señor, yo creo que dijo: os es necesario nacer de nuevo, porque si no nacieres de nuevo, no entras en el reino. Entonces hay cosas en la Biblia que son profundas, hay cosas en la Biblia que no tienen que ver con el tradicionalismo religioso. Hay conceptos en la Biblia, hermano, que tú debes de reaprender. Pero si tú no te consideras de un inicio indocto, o sea, si tú dices: no, yo ya sé, va a estar bien fácil, no va a funcionar, hermano, no nos va a funcionar. Nos vamos a estar luego dando de topes en la cabeza y no vamos a crecer. En el amor del Señor Jesucristo lo tengo que mencionar, porque por los 25 años y los 18 años en el pastorado hemos encontrado a personas a las cuales nunca nos hemos atrevido a decirle: hermano, tú eres nuevo, porque se vaya a sentir, porque se vaya a ofender el hermano de decirle que es nuevo, o porque se vaya a ofender del hermano que decirle: hermano, es que tú no sabes escritura, tú has visto, has juzgado el hermano, el otro hermano, aquel te dijo, pero tú sabes verdaderamente cuánto tiempo de tu vida has invertido investigando ciertos temas. ¿Cuánto tiempo de tu vida te has dedicado en verdad de corazón? Horas. Por eso Jesús dijo en Mateo 5, 19 y 20: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y mira lo que te quiero decir, hermano: el escriba y fariseo le dedicaba gran parte del día al estudio de la palabra de Dios. O sea, ¿cuándo le ibas a alcanzar a él? ¿Cuándo le ibas a llegar allí? No le llegaba, ¿no? Entonces por eso el Señor decía: ahora ustedes se tienen que dedicar en cuerpo, alma, mente y espíritu a recibir toda esta revelación. Si no, se van a quedar en el camino. Si no, a la hora de encontrarse argumentando y expresando la palabra, se van a quedar cortos. Entonces esto es, hermano, lo que hay que reconocer, que todos llegamos indoctos. Yo lo digo, hermano, de mí mismo. Cuando yo llegué, yo no había abierto de corazón nunca la Biblia. Nunca, hermano. Digo, yo empecé en cero, como se dice. O sea, yo no sabía absolutamente nada. Y creo que uno de los dolores más grandes que yo sentí en mi vida era: me sentía avergonzado de que no sabía la Biblia. O sea, ahí yo me di cuenta y dije: ay, Dios mío, nada, ni siquiera un poquito, nada tenía yo. Y tú me perdonaste siendo como era, así. Y tú me perdonaste. Y entonces, hermano, cuando empecé a abrir la Biblia, empecé a disfrutarla, empecé a saborearla y aprender. Y yo le digo que yo no lo sé todo, no he terminado de aprender de las cosas de Dios. Entonces, la siguiente palabra, hermano, es una palabra muy exclusiva de la Biblia: neófito. Todos digan neófito. Ok, la palabra neófito significa nuevo en la escritura o nuevo en las cosas de Dios. Entonces, o alguien que no está todavía maduro, alguien que no está preparado, alguien sin experiencia. Neófito no tiene que ver con la edad, neófito no tiene que ver con el tiempo, hermanos. Neófito es alguien que no ha aprendido bien, ¿ok? Alguien que apenas está empezando a aprender. Y es importante reconocerlo. Por eso les digo que nuestra tarea con las almas nuevas
si nosotros fuimos nuevos, ¿verdad? No sé cómo le fue a usted, ¿verdad? Yo creo que a mí me fue bien cuando yo fui nuevo, porque también a mí me dieron muchas alas desde el principio. Tenía un año de convertido y yo ya estaba participando, ¿verdad? Sin embargo, se necesita ser humilde. Esa es la verdad. No doy más rodeos. Hay que ser humildes cuando recién nos convertimos. ¿Por qué? Porque estamos en esta etapa recién nacidos, somos bebés. Entonces no podemos decir que sabemos doctrina, o sea, somos indoctos. No podemos argumentar y discutir y debatir. ¿Y por qué ponen y por qué ponen acá? ¿Y por qué hicieron? Somos nuevos. Fuimos nuevos los que fuimos nuevos. Ajá. Neófito en la palabra, sin conocimiento. Así que hay que aprender. Quien está en esta etapa tiene que tener la mejor disposición de aprender, como el niño que va a la escuela y va a cursar grado con grado hasta que alcance una licenciatura y sea alguien grande y poderoso, como Aquila y Priscila, que eran poderosos en la palabra, tenían bastante argumento, profundos en el texto, hermanos, que Pablo tuvo que ir con ellos y hablar con ellos. O sea, no fue una conversación fácil, fue una conversación argumentativa, pero miren, una cosa tan esplendorosa que yo hubiera querido sentarme a la orillita a escuchar cómo hablaban para ver qué tantas cosas decían. Amén. Entonces, en la palabra de Dios así es. Finalmente, ¿verdad? Alguien que comienza su caminar en Cristo es un recién nacido. Necesita leche espiritual. Ahora, obviamente la iglesia, pues conforme crece, no todo el tiempo va a tomar leche espiritual, sino que tiene que aprender a degustar el alimento sólido. Y miren, hermanos, a ver, ustedes díganme, ¿cuánta diferencia hay de tomar un vaso de leche a comerse un bistec? Mucha la diferencia. Ustedes pueden imaginar las características. Tan solo de primera mano, ¿se parecen o no se parecen? Pues no se parecen, ¿verdad? ¿Cómo es la leche? Ligerita, la puedes beber, no necesitas masticarla. ¿Y cómo es la carne? ¿Qué tal una arrachera, medio kilo de arrachera asada, así como del norte, bien sabrosa, ¿verdad? ¿Cómo es? Es diferente, ¿no? Entonces es sólida, hay que masticarla, hay que saborearla. Miren, cuando ya empiezas a tomar el camino de la enseñanza doctrinal, pues a veces no sabe igual. A veces no cuesta aquí asimilarlo. O sea, cuesta un poquito aprenderlo, nos va costando, no es como la lechita, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar entendido de estos aspectos, ¿de acuerdo? De la enseñanza y de la doctrina, ¿ok? Mucha gente, lo quiero decir así, mucha gente puede presumir en tener una sana doctrina, pero entonces nosotros tenemos que hacer una sencilla pregunta y decir, a ver, ¿cuánto tiempo has dedicado? Quiero que me muestres los materiales con los que tú aprendiste, o sea, ¿qué recursos te dieron? ¿Qué argumentos tienes? ¿Qué preparas? No nada más es que tú escuches a cualquier persona que te hable y le creas lo que te diga. Necesitas preguntarle, investigar, oye, tú ¿dónde te preparaste? ¿Quién te enseñó? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, mis hermanos, para que no seamos nosotros llevados de aquí para allá. Por eso es que esta iglesia hemos invertido un ministerio especialmente, hermanos, para consolidar todos esos puntos. Hemos dedicado años y años, y yo he estado revisando, hermanos, los materiales que tengo, y son demasiados, de verdad, para fundamentar, para poder tener verdaderamente una sana doctrina. Y usted puede decir, no, yo conozco la doctrina muy bien, ya no soy indocto, ya sí creo, pero no soy indocto, ya no soy neófito, ya conozco texto de la escritura, ya conozco la historia de la escritura, ya he profundizado, porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Finalmente concluyo, hermanos, el mensaje de esta tarde diciendo, ¿verdad? Ahora, ¿quién se considera espiritual? No levanten sus manos. Podría ser que todos, o podría ser que ninguno. Pero vamos a ver entonces qué es ser un cristiano, ser un creyente, un seguidor del Mesías espiritual, ¿verdad? O sea, ¿quién se considera espiritual? ¿Quién es espiritual? Porque nosotros ahora en el ámbito cristiano, o sea, en la crema innata cristiana, una vez más
Volvemos, como decía al principio, al diccionario ABC. Este es espiritual. ¿Por qué lo considero espiritual? ¿En qué me baso para decir que esta persona es espiritual? ¿O en qué me baso para decir que esta persona no lo es? Amén. ¿Están aquí conmigo? Sí. Entonces esto es lo que vamos a revisar. Vamos a 1 Corintios 2:15 en su Biblia. Ya casi voy a concluir. 1 Corintios 2:15. La Biblia dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Por favor digan conmigo, a ver cómo está esto. O sea, el espiritual juzga a todos, pero a él nadie lo juzga. Puede sonar como con orgullo, ¿no? Puede sonar como que, oye, ya, ¿verdad? Está 3 metros arriba del suelo y por eso a él nadie lo juzga. Y podemos también, ¿verdad?, empezar a cuidado porque es el ungido del Señor. O sea, no juzgues al siervo de Dios. Pero la situación no va por allí. La situación no va por ahí. La situación va aquí, miren. El espiritual juzga todo porque tiene la capacidad de discernimiento. Es hablar de estas cosas, hermanos. Es hablar de un creyente maduro. Es hablar de un creyente que es fiel a Dios, que es instruido. ¿Qué más es? ¿Me ayudan allí? Y fructífero, ¿ok? Ya tiene su testimonio, habla de él, ¿ok? Su vida habla de él, de un creyente maduro, de un creyente espiritual. Entonces, él juzga todo, dice, voy a la Biblia, pero en cambio el espiritual juzga todas las cosas porque tiene el discernimiento del bien y del mal. Y ahí es el punto a donde vamos. ¿Cómo se va a discernir si algo está bien o si algo está mal? ¿Cómo vamos a juzgar si un hermano hace bien o un hermano hace mal? ¿Cómo vamos a poder definir si ya de entrada muchos dicen no juzgues? Muchos solamente se quedan en la primera etapa de no juzgues, ¿verdad? Para que no seáis juzgados, de acuerdo. Pero también Jesús dijo: juzgad con justo juicio. Porque el asunto de juzgar o el asunto de criticar, pues no puede ser utilizado así nada más porque sí. Porque precisamente juzgar a otro luego causa muchos problemas. ¿Quién debería de juzgar? Alguien maduro. Solo alguien espiritual es que podría decir, y no por orgullo, no, sino porque realmente tiene la capacidad que pudiera emitir un juicio. No cualquiera persona, así que no nos queda muchas veces más que reconocer y decir, bueno, la verdad yo no tengo la capacidad para juzgar esta situación. Que juzgue Dios o que juzgue a alguien que tenga la madurez y que tenga la capacidad. ¿Y cuál es esa capacidad? Dice, porque Él no es juzgado de nadie. Porque quiere decir, hermano, que por más que tú le busques, no le vas a encontrar. Por más que tú le busques su lado flaco, su lado débil o dónde está fallando, no lo vas a encontrar. Pero hoy en día no vivimos esos tiempos. Hoy en día vivimos los tiempos en que nada más echas una miradita sin querer y dices, ay no, ay no, mejor no quiero ver, ¿no? Dice, mejor no veo porque si no me vaya yo a desanimar. No quiero mirar hacia los lados. Pero el que es espiritual, por más que le busques por acá, no le vas a encontrar. Amén. Entonces podemos quitar la capa de espiritualidad que muchas veces le hemos puesto a mucha gente, y esto es algo que nosotros hemos aprendido ya, ¿sí? A pensar. Hay que aprender a pensar y de pronto, ¿verdad?, quitarle la aureolita a la persona y ver la persona como es la persona. A lo mejor, ¿verdad?, a mí también tenga que sucederme, que usted deje de vernos, no al ministro, no al pacto, aquí al pastor, ¿verdad?, con su aureolita, y empiece a ver a un ser humano. Y entonces empiece a pensar en términos de un ser humano. Puede ser que sea mejor, ¿verdad? Puede ser que sea más claro, puede ser que se comprenda más lo que sucede o lo que pasa en cada vida, en cada persona. Amén. Bueno, eso solamente es una sugerencia. Si quieren no lo haga, déjenme aquí mi aureolita de que me porto yo bien, que soy bueno. Pero bueno, solo Dios es bueno. Hermanos, la espiritualidad se debe medir en base a los frutos,
no en base a los dones. Una persona que habla en lenguas no significa necesariamente que sea espiritual, porque es un regalo de Dios. Dios le dio ese don. Ciertamente es un creyente, es un cristiano, ¿verdad? Etcétera. Pero Dios le dio ese regalo. Él tiene esas lenguas, yo tengo las lenguas porque Dios me las regaló, no porque me las mereciera. Tampoco es un símbolo de que mi relación con Dios está perfecta. Acuérdense de Sansón. Sansón, qué fuerza tenía, pero desobedeció a Dios. Solamente bastó tiempo para que llegara el momento en que Dios lo juzgara, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice: el fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, ¿de acuerdo? Y entonces Él dará a cada quien según como le corresponda. Algunos más rápido y más pronto, algunos Dios tiene paciencia, algunos juntan ira para el día de la ira y juicio para el día del juicio, ¿verdad? Al final Dios no pasa nada, pero al final Dios les va a traer todo. Y ahí, ¿verdad? Va a ser el crujir y el lloro y el crujir de los dientes. Bueno, entonces, ¿quién es espiritual? Espiritual es quien obedece el mandamiento de Dios, ¿sí? Espiritual no es el que aparenta o el que hace mucha fonomímica o el que tiene algún don, porque los dones, repito, son regalos dados por Dios. La espiritualidad no se va a medir por el don, la espiritual se va a medir por la obediencia. ¿Están aquí, hermanos? Bueno, entonces pasemos ahora, ¿verdad? Como los niños cuando van creciendo tienen su regla, ¿no? En la casa o en la pared. ¿Tú tienes una en tu casa? Sí, ¿verdad? En la casa de la hermana Joaquina yo entro a su pasillo y veo que ahí se han anotado los nombres de las niñas, ¿no, hermana? Y ellas marcan su estatura y una rayita, y te está el nombre y otra rayita. No, ya Hanamel ya rebasó todos los límites, ¿verdad? Creció demasiado, qué bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver, hermanos, cómo hemos crecido en nuestra estatura espiritual, porque Dios quiere que crezcamos en la estatura espiritual. Ponga una marquita ahí en algún detalle, en algún punto que usted haya observado y que Dios le haya hablado en esta tarde y le haya dicho: hija, hijo, quiero que corrijas esto, porque tú eres un creyente, porque tú eres un converso, porque tú eres mi hijo, eres mi hija. Necesitas subir, da el paso, tomar el compromiso, avanza, ¿de acuerdo? Y Dios, hermano, va haciendo eso igual que nosotros. Él no está buscando a quien condenar, Él no está buscando a quien decir: bueno, tú ya, mira, fallaste, adiós, ya. No. Dios va marcando tu estatura en este punto y luego ve cuánto más creciste en este otro punto, y te tiene y me tiene paciencia para ir observando, hermanos, porque Dios se toma toda la vida a veces, ¿verdad? Para que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto, solamente Cristo. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar un momentito y vamos a seguir adelante la reunión. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios bendiga nuestras vidas, nos haga crecer para que seamos discípulos y fieles servidores de su reino. Señor, te damos muchas gracias.